Capítulo muy difícil de nombrar porque pasan muchas cosas igualmente importantes. De nuevo Pedro durmió como un bebé, que si me permiten una vez más la digresión, es otra de las frases hechas más absurdas que hay. Los bebés se despiertan varias veces en la noche y lloran con mucha desesperación pidiendo leche, o cambio de pañal, o un poco de atención de sus nuevos y atribulados padres. Digamos mejor que Pedro durmió como un niño de 10 años que no tiene pendiente alguno en la vida, sino todo lo contrario, que se siente tranquilo y feliz porque además de su amigo imaginario, tiene amigos nuevos de carne y hueso. Yo me quedé contemplando la placidez de su sueño con una preocupación bárbara, preguntándome para qué quería Alejandra ir a tomar un helado a solas con él. ¿Quería decirle la verdad? ¿Qué tal si nada más se le había acercado por curiosidad, solo para verlo? Y ya que había comprobado que sus narices eran iguales, se iría tan tranquila a vivir su vida en las costas del Caribe. No tenía ni idea. Al día siguiente Pedro no acudió puntual a la cita, pero no por su culpa. Era sábado y, como recordarán, día de tintorería. Normalmente la excursión de los pañuelos ocurría en las mañanas, pero esta vez no. Don Jorge había extrabado la nota y sabía que de ninguna manera la señora Carmelita, dueña de la tintorería, le daría sus pañuelos sin ella. De manera que voltearon la casa al revés para encontrar la dichosa nota. Y cuando esto ocurrió, por alguna misteriosa razón la nota había acabado en el cajón de verduras del refrigerador. Ya estaba tocando a la puerta doña Luz con la comida. Pedro se apresuró a comer, pero sus papás no tanto. No comas tan rápido, te vas a empachar, sugirió doña Luisa. ¿Vas a ir otra vez con tu amiga?, preguntó don Jorge. Sí, pero no con la de enfrente, con la otra, la que me dio la chamarra en mi cumpleaños. Ya deberías darme esa chamarra para lavarla. Al ratito se va a parar sola, opinó doña María Luisa. Solo me la puse ayer y hoy. Creí que te la había visto más días, apoyó don Jorge. Es que está muy chillante, opinó doña María Luisa. Muy chillona, corrigió don Jorge, se dice muy chillona. Las discusiones solían alargar el tiempo de comida y a los papás de Pedro parecían preocuparles mucho más la correcta aplicación de este término que la cita de Pedro. Don Jorge terminó su último bocado de gelatina a las 4:30. La tintorería no estaba lejos, la heladería tampoco. Sin embargo, Pedro conocía la parsimonía con la que don Jorge hacía todo, desde lavarse los dientes hasta caminar. Así que supo que no iba a llegar a tiempo a la cita con Alejandra, pero tampoco iba a dejar de ir con su papá a la tintorería. Esa costumbre llevaba demasiados años, y no es que Pedro pensara en las consecuencias de no acompañarlo, simplemente no le pasaba la idea por la cabeza. A las 5 apenas estaban frente al mostrador de la tintorería. Don Jorge, ante la mirada cansada de doña Carmelita, se palpaba los bolsillos reiterando la seguridad de que alguno de ellos debía estar la nota. Definitivamente hay que aceptar que la actualidad es mucho más práctica que la de los años 80. Si ese mismo evento hubiese ocurrido hoy, Pedro le hubiera pedido su teléfono celular a su papá, o le hubiera sacado el suyo propio incluso, y le hubiera marcado a Alejandra para avisarle que se demoraría. Pero entonces los teléfonos estaban enchufados a las paredes de las casas y los auriculares a los teléfonos, que en lugar de botones se marcaban girando un disco. Y los teléfonos públicos, bueno, esos sí, ahí estaban, pero solo servían para llamar a personas cuyos teléfonos estaban enchufados a las paredes de sus casas. Pedro no tenía el teléfono de Alejandra, y en cualquier caso no lo hubiera servido porque ella seguramente estaba esperándolo en la heladería. Y los mensajes telepáticos chip to chip, que hoy aún no se han inventado, en ese entonces, pues mucho menos. A Pedro empezó a invadirlo la angustia desde las 5 en punto. Ayudó a su papá a buscar la nota en sus bolsillos y no tardó mucho en encontrarla revuelta con una servilleta. Le pareció una eternidad el tiempo que doña Carmelita se tomó para ir a buscar los pañuelos y para hacer la nota de los otros 5 que le dejaban. Don Jorge silbó el camino de regreso y Pedro respiró agitadamente. Cuando la puerta de su casa estuvo a la vista, Pedro le dio un abrazo y un beso a su papá y corrió ahora rumbo a la heladería. Llegó casi media hora tarde. Divisó a Alejandra con dificultad entre toda esa gente que iba a la heladería los sábados. Estaba al fondo del mostrador a un lado de la caja registradora. Pedro suspiró. Estaba al fondo del mostrador a un lado de la caja registradora. Pedro suspiró. Qué bueno que no se había ido. Ahora podía explicar las razones de su demora y no pensaría que era un plantador malagradecido. Encontró a Alejandra con la cabeza agachada. Perdón, dijo a manera de saludarlo. Es que como es sábado, tuve que acompañar a mi papá a la... Pedro se interrumpió cuando Alejandra levantó la cabeza y la dejó ver su sonrisa empapada de lágrimas. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, nada. Alejandra se sorbió la nariz, tomó a Pedro por los hombros y casi lo abrazó. Es que pensé que no ibas a venir.
No, es que mi papá perdió la nota de la tinto. No importa, de veras, ya llegaste. Ven, vamos a pedir. Pero mejor para llevar. Aquí hay mucha gente y ruido y no queda ningún lugar para sentarse, ¿no? Pedro asintió y la siguió hacia el mostrador. El llanto de Alejandra, más que desconcertarlo, lo había hecho sentir un poco culpable. En lugar de pensar que era absurdo que una mujer llora así porque llegó tarde un niño al que prácticamente acababa de conocer, pensó que debía haber apurado más a su papá, comer más rápido o dilucidar antes que la nota de la tintorería estaba en el cajón de verduras del refrigerador. ¿Qué vas a querer?, preguntó Alejandra y suspiró con mucho sentimiento. ¿Uno igual que el de ayer? No, gracias, respondió Pedro, apenado aún. Uno sencillo está bien. ¿Cómo crees?, tronó ella la boca. Uno sencillo es bien poquito y tenemos mucho de qué hablar. Bueno, como el de ayer está bien, dijo Pedro y no preguntó en silencio. Oye tú, ¿y este y yo, como de qué podríamos hablar mucho? Pueden suponer que en ese momento al amigo imaginario empezaron a temblarle sus imaginarias rodillas. Era una posición muy complicada para mí, que si estaba al tanto de lo que ella quería hablar. No contesté. No iba a dejar solo a Pedro de ninguna manera. Él no quería estarlo, pero tampoco podía intervenir. Este era un asunto demasiado serio, el más serio al que Pedro se había enfrentado hasta entonces, y probablemente al que se enfrentaría en su vida. Es duro que una cosa así suceda a los 10 años, pero ahí estaba, y yo tenía que mantenerme al margen. No lo sé, pero tú tranquilo, fue lo único que pude decir. Pedro y Alejandra empezaron a caminar en silencio por la calle, lejos del ruido de la heladería. ¿Está bueno tu helado? Sí, está bueno. Un par de cuadras más adelante, a Pedro ya se le había olvidado que Alejandra y él tenían mucho de qué hablar. Ella era quien marcaba la dirección de sus pasos, hasta que fueron a dar a un parque y se adentraron en él. Caminaron hasta llegar a un sitio tranquilo, donde había una banca y se sentaron. El envase de unicel temblaba en las manos de Alejandra. Cruzó la pierna, luego la descruzó y la volvió a cruzar. Dejó el envase de lado en la banca, después lo recogió de nuevo. Pedro no fue testigo de sus maniobras porque estaba muy concentrado en su propio helado. Qué bueno que no nos llovió, ¿no?, dijo ella con voz un poco temblorosa. No, pues no, nunca llueve el mazo, dijo él. Otro silencio y el helado de Alejandra se derretía al calor de sus manos a través del unicel. Es que quise que nos sentáramos, o que hay algo que quiero decirte. Se decidió al fin, después de un trago considerable de saliva. Es del día de tu cumpleaños, cuando fuimos al Pitts. ¿Te acuerdas? Ese día la verdad es que no iba pasando por ahí. Yo ya te conocía de antes. Sí, ya lo sé, dijo Pedro alargando la afirmación, levantando los ojos de su lado y sonrió jactanciosamente. Fue en el semáforo como 2 cuadras antes. No fue en el semáforo, fue antes. Sí, ya sé. Te vi casi desde la salida de la escuela. Luego me acordé por el tatuaje de tu brazo. No, Pedro, fue más antes. ¿Más antes? ¿Cuándo? Pues Alejandra entrecerró los ojos. 10 años antes. Pedro se llevó a la boca la cuchara con los últimos restos de helado que había logrado sacar a las paredes de unicel. A ver, ¿cómo? Y entonces Alejandra se lo contó todo. No lo voy a transcribir porque fue más o menos lo mismo que me contaron a mí en la Gray y que yo a mi vez les conté a ustedes en el capítulo melodramático. La diferencia fue que Alejandra varias veces se le cortó la voz y otras tuvo que limpiarse las lágrimas que le salieron. Sobre todo, al recordar esos 20 minutos en los que Pedro se llamó Rafael Alejandro. No menos intensa fue la mezcla de sentimientos que experimentó Pedro. El primero, por supuesto, incredulidad. Es broma, pensó. Sin embargo, con cada frase de Alejandra, reflexionaba sobre algunas cosas que ya había pensado antes, como la edad de sus papás, o el escaso, o más bien nulo parecido físico que tenía con ellos. Además, la actitud de Alejandra no parecía la de alguien que estuviera bromeando, ni mucho menos. Cuando se le acabaron las palabras, se le habían acabado también los Kleenex, y mientras juntaba a los que habían quedado desperdigados en la banca del parque, esperó una respuesta. No una respuesta como la que se da una pregunta. Ella no había hecho ninguna. Esperó una palabra que tardó mucho tiempo en suceder. Pedro tenía la vista clavada en su envase vacío y mordisqueaba sin parar la cucharita de plástico. Es cierto, ¿verdad? La pregunta no era para Alejandra.
Era para mí. Tuve que forzar mi voluntad para no decir nada. Todo es cierto, te lo juro, respondió ella. El juramento era necesario porque Pedro en el fondo ya lo sabía. Entre la mezcla de sentimientos que se apoderó de Pedro estaba la ternura, cada vez que su mirada se cruzaba con la de Alejandra. Había orgullo por darse cuenta de que, aunque no con claridad, sospechó antes esa verdad que se le revelaba ahora. Había preocupación y también una nostalgia que no sabían dónde colocar. Trató de organizar la mezcolanza que se le había venido encima de golpe, pero Alejandra no lo sabía y no le dio oportunidad de hacerlo. Yo voy a irme de nuevo pronto, siguió hablando con rapideces, mirando nerviosa como los dientes de Pedro destrozaban el plástico de la cuchara. Y si tú quieres venir conmigo a vivir en la playa, no nos conocemos casi, pero como que yo ya te quiero mucho y bueno, no sé, podríamos empezar de nuevo, lejos de aquí. Sería... Alejandra se interrumpió cuando Pedro se puso de pie. Empezaba a sentir el fenómeno de la garganta apretada que llevaba tanto tiempo sin sucederle. Ya me voy, dijo intentando dominarlo. Es tarde. Se pueden preocupar mis papás. No quiso Pedro subrayar mis papás, pero quizás sí lo hizo, porque Alejandra suspiró con tristeza al escuchar el remate de la frase. Pedro corrió lejos de la banca del parque, mientras llegaban 1000 preguntas a su cabeza. Al atardecer empezaba a desdibujar las sombras de los árboles, y Alejandra escogía en la banca del parque el Kleenex menos húmedo que hubiera quedado. Corrió y no se detuvo hasta llegar a la esquina de su casa. No había lágrimas en sus ojos, y no sabía si el corazón le latía de esa manera a causa de las emociones o de la carrera. Se sentó en la defensa de un coche y se trató de pensar. No tardó mucho en decidir lo que necesitaba hacer. Se levantó del coche y encaminó sus pasos, en lugar de la puerta de su casa, a la de Magdalena. Tocó en 3 ocasiones y no tuvo respuesta. Fue la primera vez que realmente quiso echarse a llorar. Vas a estar bien, Pedro, le dije. Ve a casa. Descansa un rato. Luego venimos a buscarla. Pedro asintió y caminó hacia su casa, cabizbajo, sintiendo en sus mejillas la humedad de unas tramposas lágrimas. Entró a su casa. Saludó a sus papás de lejos con la mano y no se quedó con ellos a ver las noticias. Tampoco respondió al «¿Cómo te fue?» de doña María Luisa, pues cualquier palabra hubiera destapado su garganta apretada. O sea, se habría echado a llorar con toda franqueza delante de ellos, y aún no se sentía preparado para hacer todas las preguntas que tenía que hacer. Estuvo un rato encerrado en su cuarto, respiró profundo muchas veces, pero al final no pudo contener el llanto. Lloró por 12 minutos aproximadamente y después se sintió mucho mejor. Así pasa con las lágrimas, cuando quieren salir hay que dejarlas porque si no estorban. Incluso pueden convertirse en gastritis o en ronchitas en la piel. ¡A merendar!, escuchó Pedro el grito de su mamá, que como verán seguía siendo su mamá, y Alejandra seguía siendo esa chica rara que tenía un tatuaje y un novio medio mienzo. Aparentemente nada había cambiado en la organización de los afectos de Pedro. Salió de su cuarto con las manos en los bolsillos. Don Jorge y doña María Luisa habían puesto una mesita frente al televisor y se disponían a ver un programa de concursos. Esa era la diferencia los sábados. Merendaban frente al televisor viendo un programa en el que los participantes debían responder preguntas de cultura general para ganar 64,000 pesos. «Córrale, mijo, que ya empieza», apuró don Jorge. Pedro no pasó a recoger su plato de avena de la mesa de la cocina. Fue directamente hacia la sala y apagó el televisor en el momento en que el conductor del programa presentaba a su concursante. «No, Pedrito, ponle. Va a decir al señor cómo se llama ese joven», reclamó doña María Luisa. Don Jorge secundó con la boca llena de avena. «Necesito hablar con ustedes», dijo Pedro y volvió a meter las manos en sus bolsillos. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó don Jorge, tal vez creyendo que se trataba de un problema en la escuela o una consulta sentimental relacionada con esa niña chistosa que había ido a comer el día anterior. A Pedro le gustaba ser sutil, pero esta vez, por más vueltas que le dio, no encontró manera de decir con suavidad lo que tenía que decir, y si quería una respuesta clara, así había hacer la pregunta, de modo que así la hizo. «¿Por qué no me habían dicho que yo no soy su hijo de verdad?». En sus papás no hubo sorpresa ni vergüenza de haber sido descubiertos, o al menos no lo demostraron. Ambos se quedaron pensativos un momento. Después don Jorge se volvió hacia doña María Luisa. «¿No le dijimos?». «Sí, Jorge, sí le dijimos», respondió ella,
sin parecer tan segura, pues se acariciaba insistentemente la barbilla con el pulgar en el índice. Sí, mijo, sí te dijimos, afirmaron los dos ante la sorpresa de Pedro. No, no me lo dijeron, me acordaría. Y yo no lo sabía hasta ahora que... Pedro se interrumpió. No estaba seguro de querer hablarle sobre su encuentro con Alejandra. Parecía que sus papás estaban haciendo un genuino y sobrehumano esfuerzo de memoria. Discutían a ratos entre sí. Las cosas habían resultado muy distintas de como Pedro esperaba que ocurrieran. Y se quedó de espaldas al televisor, desconcertado, mirándolo sin saber qué más decir. Don Jorge se levantó y fue hacia su cuarto. Ven, mijo, ven, le dijo mientras doña María Luisa y lo envolvió de un brazo silencioso. Don Jorge volvió con un álbum en las manos, se sentó y empezó a pasar las páginas. ¿Ves? Aquí fue después de que te retratamos. Mira, ¿ya? Don Jorge extendió el álbum abierto en la hoja que mostraba las fotos del único cumpleaños que habían documentado de esa manera. O sea, el primero. Es verdad. Fue cuando ya se habían ido todos, recordó doña María Luisa. Te sentamos aquí en esta sillita y te dijimos, nunca pensamos ocultártelo, nunca, dijo don Jorge con vehemencia. Pero yo tenía 1 año, reclamó Pedro. Es que no queríamos dejar pasar mucho tiempo, aclaró doña María Luisa. ¿Y no pudieron haberlo repetido después, cuando ya fuera más grande y pudiera recordarlo? Oh, bueno, no es un tema del que nos gustara mucho hablar. Creímos necesario decírtelo, pero ¿para qué recordarlo? Tú eras y siempre serás nuestro hijo, aunque no tengas nuestra sangre ni los ojos verdes de toda la familia de tu mamá, añadió Jorge, ni la nariz ancha de tu abuelo, el de tu papá. ¿Recuerdas qué cosa tan espantosa era, Jorge? Doña María Luisa hizo una mueca de disgusto y don Jorge afirmó con la cabeza. Pedro había empezado a hacerse bolas. Por un momento no supo si el abuelo de la nariz horrible el capitán Mendizábal, es decir, el papá de don Jorge, o el papá de Rodrigo, el chambelán. Pero tampoco tenía urgencia alguna por averiguarlo en ese momento. Intentaba decidir si el paso siguiente era hablar con sus papás del encuentro con Alejandra, y sobre todo de la propuesta que le había hecho. ¿Y usted, amigo imaginario, cómo podía quedarse tan tranquilo? Querrán preguntar. Por favor, no me hablen de usted, es deprimente. Y bueno, no estaba tan tranquilo, ni tampoco me había ido a jugar póker con mis amigos de la Gray. Ahí estaba, testigo de cada uno de los acontecimientos que tenían lugar en la vida de Pedro. Sin embargo, como dije antes, había ciertas decisiones que debía tomar él solo. Yo solo podía ayudarle en el tipo de regalarle la raquetita a Félix Cuevas, pero las decisiones vitales, importantes, fundamentales, o como las quieran ustedes llamar, tenía que tomarlas él solo, sobre las bases de su educación, de sus sentimientos y de su buen juicio. Eso, claro, en condiciones ideales, pero como el mundo de entonces, al igual que el de ahora y seguramente el de un futuro, estaba muy lejos de ser perfecto. Pedro, por lo pronto, tomó la decisión de ir a buscar de nuevo a Magdalena y pedirle consejo a ella. Voy a salir tantito a ver a Magdalena, aquí enfrente luego, dijo a sus papás. Hijo, ¿quién te habló de esto ahora? Preguntó don Jorge cuando Pedro ya se encontraba en la puerta. No pudo ocultar la preocupación en su voz. No importa, de veras, quiso parecer muy casual. Nos vemos al ratito. Pedro se apresuró a cruzar la calle y suspiró aliviado cuando vio la luz en casa de Magdalena. Hizo sonar brevemente el timbre. Desde fuera se escuchaba música, una charla animada y pasos de tacón que se acercaban. Abrió la mamá de Magdalena. Se veía muy guapa y bien maquillada. Tenía un cigarro en la mano. ¿Sí? Buenas noches, saludó Pedro. Vengo a ver a Magdalena. Es usted su mamá, ¿verdad? La mujer asintió sonriendo divertida, tal vez por la formalidad de Pedro, que se notaba más en el tono que en las palabras. Abrió un poco más la puerta y con un ademán lo hizo pasar. Pedro siguió a la mujer hasta el pie de las escaleras. Desde ahí pudo ver que en el comedor había un grupo de adultos jugando naipes. Parecían muy divertidos. ¿Quién es, amor?, preguntó el papá de Magdalena. Se veía distinto sin corbata. Un niñito viene a buscar a Mane, respondió ella y luego gritó hacia arriba. ¡Magdalena! ¡Te buscan! Un momento después Magdalena se asomó por las escaleras en camisón. Hola, ¿qué haces aquí? Quería platicar contigo. Sube, estaba pensando en algo.
Si vas a recibir visitas, podrías ponerte al menos unos pants. Opinó la mamá y regresó a la mesa de juego. Pedro subió al cuarto de Magdalena. Ahí se oía música también. El final de Bohemian Rhapsody, de Queen. Es mi canción favorita, explicó Magdalena. Si quieres la pongo de nuevo, con suerte y te la aprendes para que la cantes en vez de la de los Bee Gees cuando te bañes. Bueno, pero si no lo habían notado, a Pedro se le dificultaba un poco el decir que no. Magdalena regresó la aguja del tocadiscos al principio de la canción. ¿La qué cosa? Ah, claro, en los 80 el cassette, hoy en vías de extinción, era un invento más o menos moderno. La mayoría de las personas escuchaba música en acetatos o LP, unos discos negros del tamaño de pizzas medianas. Los colocaban en un aparato conocido como tocadiscos o tornamesa, que tenía un brazo como una aguja cuyo contacto con los surcos grabados en el disco hacía sonar la música. Aquellos discos tenían lado A y lado B, y se rayaban al menor descuido. Suena prehistórico, lo sé, pero así era. Magdalena tenía varios LP y también un tocadiscos en su recámara. Volvió a sonar la canción de Queen desde el principio. Pedro consideró que no era una mala canción para jubilar a los Bee Gees, pero también pensó que él no había ido a ampliar sus horizontes musicales, sino a hablar con Magdalena de los problemas y no quería hacerlo con un fondo musical tan raro. Si no conocen Bohemian Rhapsody, por segunda vez conviene que vayan a preguntar a sus papás o a algún treintañero que tengan a la mano. Es altamente probable que al menos puedan tararearla. Magdalena, ante el silencio de Pedro, empezó a hablarle de las profundas reflexiones que su visita había interrumpido. ¿No te parece ilógico que en tu vida tengas tan pocas probabilidades de ver tu corazón? Pedro la miró confundido. Sí, o sea, todo el mundo se la pasó hablando de mi corazón por acá, mi corazón por allá. ¿Y qué? Igual puedes tener feo, deforme o verde y si es bien difícil que lo sepas. Solo se te van a operar el corazón, porque ni modo que ir con un doctor para que te abra nada más porque quieres verlo. Pero ¿a poco no te daría curiosidad? No, no creo. Pedro evitó pensar en el asunto. En ese momento es lo que menos necesitaba era otro conflicto en su vida. Terminó de sonar Bohemian Rhapsody y Magdalena le preguntó a Pedro si ya se la había aprendido y ante su respuesta negativa se dispuso a ponerlo nuevamente. No, mejor luego, pidió él. Es que quiero contarte algo. Está bien, concedió Magdalena. Sin embargo, no quiso escuchar nada hasta no tener un acompañamiento propio para el caso, que esta vez consistió en botanas sustraídas ilegalmente de la cocina y 2 vasos de Coca-Cola. Eran para las visitas, pero tú también eres una, ¿no? Se justificó mientras ponía los vasos en el suelo. Comiendo aceitunas y galletas con ostiones ahumados, Magdalena escuchó el relato de Pedro. Sí, una versión más del capítulo melodramático ubicado a la mitad de este libro, suprimiendo algunos detalles como el quiebre de la voz y las lágrimas que habían acompañado la narración de Alejandro unas horas antes. Por momentos, Magdalena abría grandes los ojos, a ratos miraba a Pedro con cierta incredulidad y a ratos escupía los huesos de las aceitunas en la misma lata donde estaban los demás, lo cual era aún menos elegante que recibir visitas en un camisón. O sea que has vivido engañado, dijo con un suspiro cuando él terminó de hablar. Pues sí, ya llevaba tiempo sospechándolo. Porque tus papás son unos abuelitos y porque tu nariz es igual a la de Alejandra. Eso ya te lo había dicho. O sea que llevabas tiempo sospechándolo desde ayer que lo conociste. Pues sí, Magdalena opinó que los argumentos de sus papás eran válidos. Te lo dijeron rápido, era una fecha importante y no quisieron estártelo recordando en cada momento. Se entiende, ¿no? Pedro estaba esperando que Magdalena ampliara su opinión, pero ella no parecía tener mucho más que decir. Era raro, pues la noticia era en verdad impactante, aunque ella ya se lo hubiera sospechado. Que aquí entre nos, yo siempre pensé que más bien Magdalena, como quien dice, le echaba mucha crema a sus tacos. Dicho que aplica solamente en la República Mexicana. Bueno, ¿y tu papá de veras qué? ¿Ella lo buscó? ¿Sabe algo de ti? ¿Seguirán siendo chabelán? Eso puede ser un trabajo. Y lo pagarán no sé, interrumpió Pedro la de retahíla de preguntas. No le pregunté de eso, no le pregunté nada, la verdad, solo me fui corriendo. Es que sentí como que se me revolvía todo adentro y también como que me dieron ganas de llorar y ella ya se había gastado todos los Kleenex que traía. Pobre, caray. Hubo un momento de silencio que Pedro hubiera aprovechado para comerse una galleta con ostión si Magdalena no se las hubiera acabado. Se comió una aceituna, le dio un trago a su refresco y como Magdalena seguía sin decir nada, prosiguió.
¿Recuerdas que ayer nos estuvimos platicando mucho de la playa y no sé qué? Magdalena sintió. Me dijo que se iba a ir de nuevo pronto y que si yo quería podía irme con ella. Que podíamos empezar juntos una vida nueva en Cancún. En efecto, tal y como había dicho Magdalena, no es posible ver los corazones, pero podría apostar que el suyo se encogió un poco al escuchar esto. Lo noté en el cambio de su semblante. Sin embargo, Pedro no se dio cuenta. Magdalena se volvió, caminó hacia su ventana y se quedó mirando afuera. Tu mamá está asomándose a la calle, le dijo. A lo mejor te anda buscando. Creo que ya deberías irte a casa. Era cierto, doña María Luisa se había asomado. Y sí, preocupada por su hijo, que no se percató del tono de nostalgia anticipada con el que Magdalena había dicho lo último, porque fue ella bastante hábil para disfrazarlo. Pero a los amigos imaginarios, sobre todo cuando estamos en plan de espectadores, no se nos va ni una. Los papás de Pedro tampoco parecían tener ganas de volver al tema. Su actitud había cambiado. Era de preocupación y de exceso de cariño, quizá, pero no dijeron nada al respecto. Solo cuando Pedro ya estaba en su recámara, acostado y con la luz apagada, don Jorge se asomó y le dijo: Sí, tal vez debimos haberlo mencionado después, pero nunca hemos hecho ni haremos nada por otra razón que no sea la de que te queremos mucho. Lo sabes, ¿no? Sí, papá. En la oscuridad, Pedro no pudo ver la sonrisa tranquila en la cara de su papá antes de que cerrara la puerta tras de sí. Sus papás tal vez durmieron. Pedro tardó mucho tiempo en conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama y me hablaba. Yo solamente podía decirle que pensara las cosas con calma, que nada de lo que ahora sabía tenía por qué cambiar su vida, pero nada más. Terminamos hablando de Magdalena, claro. Se comió 9 galletas con ostiones, ¿viste? Me dijo. Yo sí, pero pensé que tú estabas muy ocupado como para estárselas contando. Nos reímos. Los amigos imaginarios servimos para eso también. Nos limitan para opinar en ciertos asuntos para que el niño tome sus decisiones, pero podemos aligerarle el proceso, simplemente haciéndole saber que estamos ahí y que estaremos hasta que él quiera. Ya se oían los trinos de los pájaros cuando Pedro logró dormirse. Yo no fui a la grave, me quedé junto a él, velando su sueño. Tenía el presentimiento de que esta era de las últimas veces que podría hacerlo.